músicas que al escucharlas nos cambian el color del alma, como si un viento sonoro borrase toda oscuridad. Y hay hombres y mujeres que desde muy niños manejan esos vientos y los soplan, trayéndonos su luminosa calma. En el programa de hoy nos visita una de esas personas, un músico santafesino, multifacético, un hacedor incansable, de esos que nos cambian el mundo cada día. Vamos a charlar un poco con nuestro querido Francisco Pancho Torres. Hola Pancho, ¿cómo estás? ¿Cómo iniciás tu recorrido por los caminos de la música? Contanos de esos primeros pasos, cuál fue el primer instrumento que tocaste y cuáles fueron los referentes familiares y del entorno que te marcaron la senda. Háblanos de los paisajes geográficos y también los paisajes sonoros de esas primeras travesías. Bueno, mis primeros años los pasé en San José del Rincón y ahí había un combinado, lo que se llamaba combinado, que era un equipo donde poníamos discos de pasta, de vinilo, los primeros de vinilo, y siempre estuvo presente la música porque papá tocaba la guitarra y cantaba, y en los cumpleaños de las tías y los tíos siempre había un momento dedicado a esa parte donde cada hermano tocaba, y bueno, ahí había algunos que eran recitadores, otros que eran más guitarristas, otros que le gustaba la música mexicana, por ejemplo, otros más folclóricos. Bueno, se armaba siempre algo así, la música siempre estuvo presente, incluso los fines de semana, me acuerdo cuando me dormía, escuchaba que llegaba el audio de los bailes que había también en el pueblo y me llamaba mucho la atención esos sonidos que llegaban. Y a los 11 años empecé a tomar unas clases porque pedí estudiar a mi abuela. Había escuchado a Mercedes Sosa con un guitarrista que me había encantado. Ese guitarrista era Kelo Palacios y me gustó tanto que dije, yo quiero tocar. Así un poco arranqué, ¿no? O sea, primero con el bombo arriba de los discos, copiaba lo que escuchaba y después a los 11 empecé a tomar algunas clases. Pancho, sabemos que sos autodidacta, por supuesto habiendo tomado esas clases que nos referís, pero quienes te conocemos sabemos de tu rigor en la autogestión. Contanos un poco cómo han sido esos procesos. Mi primer etapa de aprendizaje fue ordenadamente académica. Eso duró un tiempo largo, sobre todo en los primeros años fue muy importante para mí, pero luego mi manera de comprender algunas cosas, mi percepción de la situación empezó a chocar con algunas cuestiones y quizá fue ahí que quebré un poco con lo que se llama institución, ¿no? Y creo que a partir de ahí fue la decisión o tal vez el reflejo, más que decisión, de tomar otros caminos, más empíricos, más libre de instituciones, de lo que para mí eran las instituciones, ¿no? Con las cuales me llevaba mal, no me iba bien y sus integrantes, sin exagerarlo digo, no se llevaban bien con mi manera de ver las cosas. Mientras voy respondiendo, mientras voy contando esto, pienso que el 80% de mi escuela primaria y la secundaria completa fue durante el proceso militar, ¿no? Y creo que eso ha tenido bastante que ver en muchas de mis reacciones, porque creo que cada persona tiene sensibilidades y resistencias diferentes. Bueno, las mías fueron bastante extremas en un momento, en el sentido de romper directamente con cuestiones que no me parecían. Y pienso que el camino autodidacta está cruzado en mí por lo académico también,
pero es cierto que tengo un gran volumen empírico, un gran volumen autodidacta, y creo que los trabajos que fueron saliendo, las experiencias que fueron saliendo, me fueron formando también, y la misma necesidad de obtener herramientas lo hacen a uno un permanente observador, investigador e innovador en la formación como profesional, sin ataduras que a veces algunas experiencias o algunos recorridos, ahí sí creo más institucionales, más académicos, te pueden llegar a condicionar. ¿Cómo se da tu vínculo con el instrumento? ¿Cuáles son las sensaciones al tocar la guitarra y cuáles al tocar el bajo? Mis instrumentos son guitarra y bajo fundamentalmente, y adoro de los dos el registro que tienen. Me encanta el lugar dentro del espectro audible, el lugar donde funcionan, ¿no? Y sus funciones también es algo que me encanta porque la guitarra es como abrazadora, el bajo también, pero desde otro lugar sonoro, desde una composición de cuerdas diferentes. Y bueno, adoro los dos, me siento muy bien con los dos, y cuando toco, en el momento de tocar cualquiera de los dos instrumentos, creo que me siento algo así como una sensación de protegido, de estar adentro de un mundo donde está todo bien. Me refiero cuando tocamos. Después, en el tema de la construcción, antes de esa instancia, ese juego de construcción también me encanta en los dos casos. Otra cosa que me encanta de los dos instrumentos es la diversidad que tienen, la cantidad de maneras de tocar que uno encuentra en el mundo, y bueno, me gusta mucho esa presencia universal. Pancho, vos sos sonidista también. Tenés tu estudio de grabación y hace años que ejerces este oficio. ¿Cómo es esto? Bueno, creo que soy músico por mi fascinación por el sonido, en primer lugar, y no por destrezas en un instrumento ni por géneros que me fascinaran, sino por una cuestión de contacto con el sonido, con su simbología, con su lenguaje mismo. El sonido para mí tiene un lenguaje en sí mismo, y creo que también toco desde ahí, desde ese mismo lugar. Mis elecciones al tocar creo que tienen que ver mucho con eso. Bueno, entonces, después viene toda una historia que lo que construíamos en grupo, en otro momento histórico más que nada, donde las herramientas técnicas no eran las que hay hoy, sino mucho menores y mucho más precarias, me preocupaba que no sonara lo que nosotros imaginábamos. Y ahí es donde me empiezo como a meter un poco y a observar y ver qué era lo que ocurría, por qué llegábamos con una propuesta musical trabajada y que después no sonaba. Cuando llegábamos al concierto había siempre problemas y no sonábamos. Cuando trabajé también para un espectáculo muy grande, donde las condiciones de sonido eran muchísimo mejores, ocurría lo mismo. Y ahí fue cuando más me metí. Bueno, fue un camino de ida porque yo mismo me propuse para dirigir pruebas de sonido y equilibrar la banda dentro del escenario. Más tarde vinieron sonidos en conciertos, operando consola, en bailes también, siendo sonidista estable de algunos grupos y cantantes, y bueno, luego me compré cosas para poder hacer arreglos, para poder tomar trabajos, y bueno, como te decía, fue un viaje de ida que me encanta, porque es como que cierra toda mi manera de ver lo artístico en este sentido. Ya tenía un antecedente con el primer grupo que tuve. Yo quería que los ensayos sonaran mejor y terminé comprándome un aparatito para poder mezclar y tener ensayos más agradables, poder probar mejor lo que imaginábamos en cuanto a ensamble de grupo. Así que bueno, como que vengo de ahí, siempre en contacto con equipos también, porque en mi adolescencia incluso trabajé de DJ. Me acuerdo que cuando me lo propusieron me encantó, era como entrar a ese mundo de amplificadores, baffles y hacer sonar grupos que sonaban tremendos, y entonces poder ponerlos y ver si ecualizaba qué ocurría en un sistema grande. Sí, digamos, se termina de profesionalizar un poco la idea alrededor del año 96. Es ahí donde más me meto y trabajo concretamente como sonidista. Más adelante armo un estudio de grabación, trabajé mucho ahí
un tiempo largo, luego lo di de baja y hoy por hoy tengo mi yo le digo Petit Estudio, donde hago mis producciones con mis músicos más queridos y algunos clientes seleccionados también un poco, por el mismo hecho de que no es un estudio comercial como el que tuve, sino que es más acotado. Así que bueno, forma parte de mis pasiones. Me encanta. Bueno, hablanos un poco del presente, qué es lo que te motiva actualmente en el campo de lo musical, cuáles son tus proyectos. Lo musical es un espacio infinito, siempre hay nuevos desafíos, siempre hay mucho que aprender, así que bueno, yo me voy moviendo dentro de lo que me propongo y de lo que también me proponen, así que sí, tengo trabajos, por suerte, muy interesantes, que tienen que ver con arreglos, composición, grabaciones. Por ejemplo, en este momento estamos trabajando con Ana Suñé Grupo en un nuevo material. Acaba de salir un material con el dúo Natalia Pérez, Pancho Torres, que está caminando muy bien. Y tengo pendiente un disco con composiciones mías que ya veremos cuándo lo puedo cerrar, digamos. Pero siempre hay mucho por hacer, mucho por investigar, mucho por probar, mucho por concretar, mucho por aprender. La vida me dio la suerte de hacer lo que quiero, de hacer lo que amo. Y eso no tiene valor. Es maravilloso. La música y el arte son maravillosos. Gracias por esta nota y gracias, Ana querida, por dejarme contar parte de lo que hago.